La figura de la mala madre es una de las más típicas del cine de terror. La madre que controla, que engaña, que maltrata, que es una amenaza para sus hijos. Seguro que se os ocurren muchos ejemplos. La madre de Norman Bates en Psicosis, la de Carrie, la de Jason. ¿Pero alguna vez os habéis preguntado de dónde viene este mito tan poderoso? ¿Cuál es el origen de la mala madre y qué representa? En este vídeo os voy a hablar de psicoanálisis, o más bien criticarlo, de las madres más icónicas de la historia de terror y de cómo ha cambiado este mito los últimos años. ¿Habrá películas de terror sobre padres malvados? Yo no digo que no, por ejemplo, El Resplandor. Sin embargo, la idea del padre malvado no es para nada tan común como la de la mala madre en el cine de terror. Y no me vale decir que las madres son más malas porque sí. No, no, no. Aquí hemos venido a por explicaciones de verdad. ¿Por qué la mala madre es un cliché tan poderoso en este género? Vamos a ir a la raíz del asunto. Si nos ponemos a pensar de alguien que tuviera miedo a su madre, ¿quién nos viene a la mente? Pues claro que sí, Freud, pero el caso es que Freud no pensaba en realidad que la madre fuera peligrosa o que tuviera ningún tipo de poder sobre sus hijos. Según Freud, la madre nos da miedo porque está castrada. Ya está. Porque cuando el hijo la mira, y remarco, hijo, porque para este señor las mujeres no son ni personas ni son nada, siente terror. Porque alguien, normalmente el padre, podría venir y hacerle a él lo mismo. Y así el padre continuaría siendo el hombre de la casa por los siglos de los siglos. Amén. A ver, esto es una tontería. Más allá de que sea transfobo, que vale, es Freud. Eso yo creo que ya no nos sorprende. Cuando veis a la madre de Jason en Viernes 13, ¿qué pasa? ¿Qué pensáis? ¡Oh, Dios mío, qué horror! No tiene pene. Igual llega una persona con pene y nos castra a todos como a ella. No, no pensamos eso. Pensamos que nos da horror ella porque va a matar realmente a la gente. Entonces Freud yo creo que desmontado, ¿no? En los años 80 llegó una señora que se llama Julia Kristeva a explicar por qué las mujeres, y en concreto las madres, son monstruosas. Bueno, ella utiliza la palabra abyecto, que es una de las cosas en las que basó mi tesis doctoral, por cierto, pero esto ya es otro tema. Para que nos entendamos, abyecto significa que nos da asco, pero que al mismo tiempo nos atrae. Por ejemplo, el sudor, la sangre, los fluidos corporales en general, la mierda, todo eso son cosas abyectas, porque nos hacen pensar que igual el ser humano no es tan limpio o tan culto como nos gusta pensar, que es un animal también y que se degrada y se pudre poco a poco. Y me diréis, a ver, Big Feratu, ¿dónde están las madres aquí en todo esto? Que tú te pones a hablar de tu tema y te vas por las ramas. Tranquilos que ya llegamos. Para Kristeva, las madres son la fuente y el origen de todo lo abyecto que existe en el mundo. La madre es quien nos enseña a usar el orinal y cómo funciona nuestro cuerpo. Al principio de la vida, el niño vive en armonía con el cuerpo y la naturaleza. Por ejemplo, si el niño se caga encima, la madre no le va a hacer sentir ni culpa ni vergüenza por ello. Pero a ver, no se puede vivir en los mundos de Yuppie toda la vida. El niño tiene que convertirse en un sujeto independiente y separarse de su madre. Cuando aprende a hablar, el niño entra en el mundo del padre, un mundo lleno de convencionalismos sociales, de culpa, de vergüenza, y para ello tiene que rechazar a la madre y a todo lo que representa. Sudor, sangre menstrual, mierda, todo eso se convierte en abyecto, algo que te da asco, pero al mismo tiempo te atrae en cierto sentido porque te recuerda a esos inicios de la vida en el que vivías en libertad y en armonía con la naturaleza. Algo que en el fondo de ti te gustaría recuperar, pero que la sociedad no te deja. Quiero dejar claro que estas teorías están basadas en ideas súper esencialistas sobre qué es ser un hombre, sobre qué es ser una mujer, y obviamente no están comprobadas y hoy en día poca gente se las toma en serio. La madre no tiene que ser la persona que eduque en los primeros años de la vida al hijo. El lenguaje y la cultura no son cosas masculinas y la naturaleza no es femenina. Y el cuerpo de las mujeres ni tiene por qué asociarse a la sangre menstrual y además no es abyecto ni asqueroso ni monstruoso. Pero todas estas son ideas que han marcado la manera de hacer terror y de interpretar el terror, sobre todo en el siglo pasado. Otra señora llamada Barbara Creed adaptó toda esta teoría psicoanalista al cine de terror. Antes de ella, o sea, antes de los años 90, todos y cada uno de los autores escribiendo sobre cine interpretaban a las mujeres como víctimas, nunca como monstruos. Entonces llegó Barbara Creed y dijo, espera un momento,
también hay películas que muestran a las mujeres como monstruos. Pero el caso es que para Barbara Creed, ser un monstruo no empodera a la mujer, sino que la figura de la mujer monstruosa está basada únicamente en fantasías y miedos masculinos. Para ella, el cine de terror es un producto machista que construye a las mujeres como monstruosas. Para Barbara Creed, la madre arcaica está presente en todo el cine de terror, pero todo, ¿eh? Esta señora no se queda en medias tintas. Figura ovalada que ve, un útero, es que no hay más para ella. Por ejemplo, en la película Alien, para Barbara Creed, la nave en la que va la tripulación es la madre arcaica. Al principio, la tripulación vive en armonía con la madre, entonces cuando llega el alien fálico y ataca a la nave, esta se convierte en la tumba de los protagonistas. Para Creed, la madre arcaica y su vagina dentata son el principio y el final de toda la vida. También interpreta en este sentido al tiburón de la película Tiburón, a la cosa de la película La Cosa, como no. Y es que para ella, la madre arcaica es el vacío, el vientre que quiere incorporar todo a su paso. Yo lo siento, pero a esto mucho sentido tampoco le veo. A ver, no todas las películas hablan de la madre monstruosa, y menos Alien, Tiburón y La Cosa. Por ejemplo, si toda la película de Alien la interpretas en base a la madre monstruosa, estás olvidando la narrativa en contra del capitalismo y en contra de las empresas que sacrifican a sus trabajadores por un bien mayor. Si no hay madres realmente en esas películas, igual es que hablan de otra cosa, Barbara Creed. Para nuestra suerte, esta señora también analiza películas con madres en ellas. Menos mal. Por ejemplo, en El Exorcista dice que a la niña la posee el diablo porque tiene una relación demasiado cercana con su madre. Entonces el cura tiene que hacer que la niña entre en el mundo del padre y rechace al diablo y a los impulsos sexuales del cuerpo. O en Psicosis, en la que Norman teme la mirada de la madre que él mismo ha internalizado. Norman es madre e hijo dentro de una misma persona. Y eso es lo que verdaderamente le hace monstruoso. No que mate. No, eso ya es otro tema. Lo monstruoso es que la madre y el hijo estén unidos. Como os he dicho, a mí la verdad es que interpretar todo lo que pase en el cine de terror en relación a la madre monstruosa me parece bastante simplista. Anda que no hay películas diferentes y elementos dentro de una misma película como para analizarlo todo según el mismo parámetro. A ver, esto no quiere decir que el psicoanálisis sea inservible. Durante el siglo XX estaba muy de moda y sirvió a muchos directores para diseñar las tramas, los escenarios y las películas. Y estas películas son parte de la historia del cine y sirven de influencia para películas actuales. Sin embargo, son teorías muy básicas que cojean si las intentas aplicar a todas las películas. Y mucho más si las intentas aplicar a la vida real. Por ejemplo, en Carrie, la madre es una extremista religiosa que le hace sentir miedo y vergüenza a la niña porque le viene la regla. Según el psicoanálisis, el hijo vive en armonía con el cuerpo antes de separarse de la madre. Sin embargo, en Carrie, la madre es la figura que representa la represión de la religión. O por ejemplo, en El Exorcista, es verdad que la madre es una actriz divorciada y que en ese sentido es una casa de pecado, vulnerable al diablo. Sin embargo, no me parece que la relación entre madre e hija sea la causa principal de la posesión, ni mucho menos. Y además, cuando el diablo deja el cuerpo de la hija, no nos da a entender en ningún momento que la relación entre madre e hija vaya a cambiar. La verdad es que la madre de Viernes 13 a mí es la que más me encaja en esta explicación psicoanalítica, porque es verdad que el hijo se separa de la madre y entonces ella se vuelve un ser monstruoso que habita en las sombras para poder ejecutar su venganza. Sin embargo, no es que el hijo se tenga que separar de ella para convertirse en un sujeto independiente, sino que todo es culpa de la irresponsabilidad de unos cuantos adolescentes. Una película que subvierte por completo este cliché de la mala madre y que además a mí me encanta es La Semilla del Diablo. En esta película el malo es el marido que engaña a la mujer para usar su cuerpo para engendrar al demonio. Muestra desde la perspectiva de la madre los horrores de estar engendrando a un monstruo y de ser controlada por todos los que tienes alrededor. No tiene nada que temer, Rosemary, de verdad que no. Esto es solo un sedante suave para calmarla. Yo no permitiría... Y antes de pasar
pasar a las películas contemporáneas, quiero comentaros una película que a mí me encanta, es de los años 90, se llama Serial Mom y va sobre la típica familia perfecta en los suburbios estadounidenses, que la madre un día se levanta y empieza a tener impulsos asesinos. Y es que para mí esta película se ríe de toda la tradición de malas madres del cine de terror de antes. Ridiculiza la idea de que la familia tenga que ser esta ente perfecta en la que no hay fallos, todo el mundo es feliz, la madre está al servicio de la familia 24 horas al día. Toda la rabia y toda la ira y todas las imperfecciones se van acumulando poquito a poquito hasta explotar un día y todo es terrorífico. Y da la sensación de que esto no pasaría si la gente realmente hablara de sus sentimientos y tuviera relaciones sanas, en vez de ocultar cualquier mínima imperfección que ocurra. Y es que las malas madres del cine de terror no son más que eso, mujeres que por una cosa o por otra no pueden encajar en el ideal de mujer perfecta y sumisa que todo el mundo espera de ellas. La madre de Jason expresa su ira contra los que mataron a su hijo. La madre de Regan es una mujer trabajadora que no puede permitirse estar siempre en casa. La madre de Norman en Psicosis, que tiene que criar sola a su hijo el psicópata. Todas esas mujeres tienen sus fallos. Y esto desencadena los mayores males, porque si no están ellas para hacerse cargo de todo, la cosa se desmonta. Si ellas no controlan sus sentimientos, si no se ocupan de la casa y de los hijos, si no están ahí para lo que la sociedad quiere de ellas, es cuando empieza el verdadero terror. Y creo que las películas de hoy en día son más comprensivas que nunca con las malas madres. Por ejemplo, tenemos Bates Motel, que es una adaptación de Psicosis, en la que se nos muestra que Norma, la madre de Norman, era una mujer completamente normal que quería lo mejor para su hijo, un asesino misógino que no podía evitar matar a mujeres. Norma realmente es su mayor víctima de todas. You're gonna kill me, Norman! Décadas y décadas pensando que la verdadera mala de la película era la madre de Psicosis, y llega Bates Motel y nos hace replantearnos todos nuestros prejuicios contra las malas madres, pero de unas maneras. Y tenemos The Babadook, que es una de mis películas favoritas y de la que os hablé en este vídeo. Lo que me encanta de esta película es que la madre no es mala porque quiera controlar a su hijo, no, no, no. Es mala porque su hijo es un pesado y quiere que la deje descansar un ratico. ¿Por qué no puede ser un niño normal? Esta película nos muestra la presión a la que está sometida una madre viuda que tiene que trabajar, atender a los miedos de su hijo y además que es juzgada por las otras madres y por la sociedad por no llegar a todo. Y es que esta mujer no es mala porque sí, sino que la película nos deja entrar en su mente y ver que lo difícil en este mundo es ser una madre y no ser monstruosa. Otra película que retrata genial la maternidad contemporánea es Tenemos que hablar de Kevin. Esta película va sobre las dificultades que tiene una madre para conectar y querer a su hijo. Mommy was happy before little Kevin came along. You know that? Now Mommy wakes up every morning and wishes she was in France. Y en consecuencia, el hijo se va convirtiendo poco a poco en un manipulador y en un psicópata frío y calculador, sin ninguna empatía hacia los demás. Y es que esta película no criminaliza a la madre por no querer a su hijo, sino que nos muestra que toda la sociedad y su marido en concreto la presionaban y la presionaban para ser madre, para mudarse a un barrio residencial, para ocuparse de su hijo 24 horas al día. Y a algunas personas eso no les viene de manera natural. Y es que si las fuerzas lleva a desastre tanto para ellas como para los hijos. Hereditary es otra, una película llena de toxicidad familiar y de malas madres. La matriarca de la película tiene planes diabólicos y oscuros para todos sus descendientes. Y cuando se muere, su hija Annie los irá descubriendo poco a poco. Aquí podemos ver una de las miniaturas de Annie, en la que podemos ver cómo la abuela da el pecho a sus propios nietos. Esta es una imagen súper perturbadora y que muestra súper bien cómo en la película la abuela intenta controlar a sus descendientes, mientras que la madre deja que ocurra en sus narices sin hacer nada. Y es que en esta película tenemos las dos caras de la mala madre. La típica mala madre controladora, pero también la mala madre pasiva que no quiere tener hijos. I never wanted to be your mother.
y que deja que el mal inunde sus vidas. Y las dos mujeres son igual de monstruosas. También quiero hablaros de Goodnight Mommy. La verdad es que es una película austriaca bastante lenta que yo creo que no es para todo el mundo. La película va sobre una madre que se va a hacer una operación estética y que vuelve con todo vendas en la cara. Entonces sus dos hijos gemelos sospechan de que en realidad no es la madre, sino que es un monstruo que se hace pasar por ella. Esta película la verdad es que me sorprende porque se compromete muchísimo visualmente con lo femenino monstruoso. En esta película la representación de la madre y de su cuerpo asqueroso es literalmente lo que Kristeva quiso decir en sus teorías. Sin embargo, al final subvierte todo el tema de lo femenino monstruoso y la verdad es que sorprende. No quiero haceros spoilers, así que no os voy a contar más, pero a mí el twist final me dejó helada, la verdad. Y por último quiero comentar una película que para mí lleva al extremo el cliché de la mala madre y es Los mundos de Coraline. En esta película la mayor amenaza que existe es una figura maternal que te atrae porque al principio ves que es buena, que cumple todos tus deseos, pero que en realidad tiene unas intenciones oscuras de coserte botones en los ojos y atraparte para toda la eternidad con ella. Esta película, que en un principio el argumento parece una fantasía húmeda del psicoanálisis, en realidad es una pasada. O sea, son marionetas en escenarios reales y hay personas detrás moviéndolas cada milímetro para crear una ilusión de movimiento increíble. La cantidad de trabajo que hay detrás de esa película, y es que realmente nos demuestra que con un cliché tan antiguo se puede seguir innovando y haciendo cosas nuevas. Y además en el mundo de la animación, que es un mundo súper infravalorado, pero en el que podemos encontrar verdaderas joyas. Para mí, Los mundos de Coraline, una de las películas más perturbadoras del cine de terror, yo la considero cine de terror, de los últimos años. Y para nada me lo esperaba cuando la vi. Así que ole tú. Como hemos visto, la figura de la mala madre lleva presente en toda la historia moderna del cine de terror, desde sus inicios con Psicosis y hoy en día nos sigue sorprendiendo con películas como Los mundos de Coraline o Hereditary. Es verdad que estas películas, incluso hoy en día, siguen influidas por el psicoanálisis, pero tenemos que ser conscientes de que no todo se debe a traumas infantiles. Vivimos en un mundo en el que se les exige un montón a las madres. Si se preocupan mucho, son unas controladoras. Si no se preocupan demasiado, son unas ausentes. Es que es imposible ser una madre perfecta. Y el cine de terror a veces las demoniza, pero es que otras veces nos hace ponernos en la piel de la mala madre y nos hace ver el mundo desde su perspectiva. ¿Y vosotros? ¿Cuáles son vuestras malas madres favoritas del cine de terror? Me lo podéis contar en los comentarios, podéis suscribiros, daros like al vídeo y acordaos, menos caso a Freud y más caso a Big Feratu.